presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de noviembre. Ya estamos pues prácticamente concluyendo este mes y pues diciembre se ve como agua. Y bueno, entre tantas marchas, tantos bloqueos, tanto tráfico, hoy nuevamente para que no la reclamen, a petición de parte, también va a haber marcha hoy, señores. Entonces preparémonos para la tarde. Hoy viene la marcha por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, bueno, así las marchas. Diego, Alfredo, buenos días. Qué bueno compartir el día de hoy micrófonos con ustedes. En verdad es un gusto, un placer. Pero así como va el tema de las marchas, estaba pensando convocar una marcha contra las marchas. Pero bueno, tendremos momento y ocasión de ver eso. Pues vamos platicando. Fíjense que viendo todo lo que ha pasado en este país, todo detonado, con todas las comillas, políticamente usado, la muerte de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, ha servido pues para detonar toda una serie de histerias y de historias que al final del día esperemos de verdad que valga la pena toda esta lucha, lo que hoy llaman como el despertar, ¿no? Que de verdad sea un despertar sano, positivo y que al final del día pues permita un equilibrio, ¿no? Porque bueno, hoy día el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo son uno. Se dio la divina Trinidad, ¿no? Entonces todo está concentrado en algo. Entonces, bueno, esperamos que la sociedad hagamos ese contrapeso que está haciendo falta en ausencia de una oposición como tal. Pero bueno, Alfredo, bienvenido. ¿Tú cómo leerías esta situación que se está viviendo en el país? ¿Realmente hay un despertar o alguien está dormido y lo estamos como meciendo, moviendo para que despierte? Hay alguien que está moviendo la cuna, decían por ahí, dicen en Inglaterra, ¿no? La mano que mece la cuna es la que gobierna la casa, ¿no? Entonces, hay una mano que está moviendo esa cuna. ¿Tú cómo lo percibes? Muchas gracias por la invitación antes que nada. Muy buenos días, público. Pues yo cómo lo veo. Es un fenómeno que se está dando interesante, aunque sí yo veo mucha movilización en cuestión social. También podemos encontrar un tema de que sí, en efecto, hay factores de políticos y de poder que se quieren mezclar allá adentro, quieren aprovecharse como siempre de estos movimientos sociales en los cuales podemos ver una disrupción con otras marchas, porque antes teníamos marchas que todos iban a proteger el INE, a proteger el Poder Judicial. El día de hoy estamos viendo marchas unificadas, que van por Carlos Manso, que van por el tema del impuesto a los videojuegos, que van por la seguridad, que van por el agro, que van por pedir seguridad en carreteras, un aumento al transporte público. Vemos ese rompimiento de la corporativización de la sociedad, que antes se veía mucho, por lo que sí, en efecto, yo creo que sí hay un despertar social, pero también no podemos negar que también hay manos que se están metiendo allá adentro queriendo sacar una raja política de todo esto. Claro. Diego, se habla constitucionalmente del derecho de la libertad de tránsito, ¿no? Pero por otro lado también se habla de que el Estado debe proveer la estabilidad, la seguridad, un país acorde para que podamos vivir de manera digna, de manera segura, de manera eficiente. Desde el punto de vista del derecho, porque hoy tenemos abogados en el estudio, desde el punto de vista del derecho, ¿esto se contrapone, se complementa o hacía falta?
Pues mira, yo creo que es importante reconocer que la Ciudad de México ha sido evidentemente el epicentro de todas las marchas a lo largo de todos los años, ¿no? Lo vemos en la historia, siempre la ciudad es la sede, ¿no? La pregunta realmente hoy es, ¿son legales las detenciones? ¿Es legítimo todo lo que está haciendo el Estado para mitigar todas estas marchas? Creo yo que hoy, en especialmente al partido que está en el poder, a los residentes de Palacio Nacional, se les acabó ya el discurso de gobernar escuchando al pueblo, ¿no? Y desesperadamente lo vemos, ¿no? El día de la primera marcha de la Generación Z, como por ejemplo, pues la presidenta no estaba en Palacio, estaba en otro estado, pareciera que escondiéndose de todo lo que estaba pasando evidentemente aquí, ¿no? Y es triste ver que podemos llegar a repetir la historia en tanto a represión y detención de todos los que se manifiestan hoy en día. Hay que cuestionarnos, no solamente si están bien o no las marchas, si es un motivo político, si es un motivo económico. Hay que cuestionarnos a nivel, como decías, de abogados, si se están violentando o no los derechos humanos de los manifestantes. Y creo yo, en mi no humilde opinión, que indudablemente se están transgrediendo esos derechos. Claro, porque por un lado está la libertad de tránsito, pero estamos hablando también de la libertad de expresión y estamos hablando de la libertad de asociarnos, ¿no? Siempre y cuando no promovamos temas ilícitos, actos ilícitos. En este caso, tú percibes, vamos a empezar por la legalidad de las marchas, la legalidad de las peticiones. ¿Es legítimo lo que están promoviendo estas personas? Sí. De hecho, si nos vamos por dos vertientes, la primera podría ser la constitucional. En el artículo 6º y 7º de la Constitución Federal nos da todo el derecho de expresar libremente nuestras ideas, y el 7º es para saber qué podemos plasmar en esas ideas. Estamos plasmando molestia, estamos plasmando inconformidades, estamos plasmando esa falta, esas coyunturas en el gobierno que de repente el mismo gobierno desde arriba no se da cuenta que existen. Y pues bueno, legalidad, pues sí, la ONU las reconoce, las marchas son reconocidas dentro de la ONU como un ejercicio democrático y como un instrumento. A lo mejor en el derecho no encontramos el derecho a la marcha, el derecho a la protesta, pero sí encontramos que obviamente tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque existe el término de gobernanza, que es el vínculo entre la sociedad y el gobierno. Cuando esa gobernanza se rompe, no podemos hablar de un buen gobierno. No hay un vínculo con la ciudadanía. Y es entonces ahí cuando la ciudadanía, quien vota por el jefe del Ejecutivo, por el Legislativo, cuando no se siente representado, cuando las instituciones han sido rebasadas por intereses ajenos a los de la gente, es cuando ahí la gente tiene todo el derecho de salir y protestar, porque créanme, no es fácil salir y estar en el sol horas, levantarse temprano un sábado. Lo hacen porque ya llegan a un punto de desesperación, y creo que en toda democracia sana, que en todo estado libre, se tiene el derecho a la asociación y se tiene el derecho a la libre expresión de ideas, sea como sea. Entiendo que eso puede llegar a afectar a muchos ciudadanos en su transporte, pero también ahí debe de caber un poco en nosotros esa empatía de decir, si yo estuviera del otro lado, estaría protestando igual. Claro. Entonces, legales. Sí, claro, dentro de la legalidad. Y fíjate que ayer me llamó la atención, Diego, la zona poniente de la Ciudad de México y el poniente del Estado de México. Funcionó la amenaza de bloquear carreteras, casetas y todo mejor que un doble no circula, porque no había nada de tráfico. El periférico era algo inusual, ¿no? Dices, ay, qué bello. La utopía del deber ser del periférico. Pero bueno, la realidad es de que no alcanzó hasta allá el cierre, el bloqueo, ¿no? Hubo apertura de casetas y dejaron pasar sin pago, ¿no? Sin esta parte. Pero bueno, al final del día y a lo que vamos es,
la respuesta del Estado a la represión primero, ¿no? O sea, fue una represión como tal. A mí me llamó mucho la atención el cómo se dio. Lo único que faltó fue la bengala, ¿no? Que se generaba. Porque de pronto vemos cómo bloquean todas las entradas a Palacio Nacional, a Zócalo, a la plancha, ¿no? Está bloqueado todo, dejan nada más un par de entradas, ¿no? Y dentro de este par de entradas se vuelve una ratonera. Y fue una ratonera, porque en el momento en que llega el famoso bloque negro y empieza a vandalizar y empieza una respuesta oficial de parte de los granaderos, que ya no existen, pero se parecen mucho a los que estuvieron ese día, entonces viene una respuesta de agresión, pero una agresión brutal. Es impresionante ver cómo de pronto, estando en el suelo, estando sometido, la persona es golpeada con las botas de estos policías en la cara de los sujetos, ¿no? Lanzando gases que efectivamente violentan la vista de la gente, lastiman, maltratando por igual, seas menor, seas adulto mayor, seas quien seas. Le dieron por todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú cómo percibes esta situación de la respuesta del Estado, ¿no? Que dicen, no somos iguales, aquí no hay represión. Pero, ¿cómo explican esas imágenes? Mira, creo... No, es evidente que pues no les gusta la crítica. Claro. El partido oficialista ahorita, ¿no? Bueno, no recientemente, pero veíamos posicionamientos por parte de diputados de Morena que decían, es que son puros extintores, no pasa nada, no se siente nada. ¿Cómo no? Es un gas que pica, que está catalogado como algo peligroso y que está prohibido que se utilice en las marchas, ¿no? Una de mis muy queridas amigas también forma parte de este cuerpo policial que estuvo presente el día de la marcha y dijo, yo nunca había visto una marcha tan atípica, ¿no? Primero fue mucha calma y de vimos cómo todo se empezó a cerrar y empezaron este tipo de represión, ¿no? No sabíamos quién reprimía, ni por qué reprimían, ni por qué se estaba reprimiendo, ¿no? Y entonces creo que el teatro montado que intentaron hacer para quitarle esta legitimidad a la marcha, pues no les está saliendo porque vemos a periodistas, activistas, incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que también recientemente fue elegida por el partido morenista, ya abrió 7 carpetas de investigación y dijo, a ver, hay que ver el debido proceso de las detenciones y hay que ver que se hizo un daño drástico a esos derechos humanos de todos los que protestaron, ¿no? Veíamos también a esta chica, que se me fue el nombre, pero el apellido es Toussaint, cómo salió después de la detención en silla de ruedas, porque fue brutal cómo la sometieron para que se calmara de las marchas. Yo creo hoy en día que estamos yendo por un mal camino y que Morena se está convirtiendo en lo que estaban tratando o que juraban destruir, ¿no? No hay que convertirnos en los que reprimen, hay que escuchar al pueblo y estamos viendo que solamente el escucha es simulado en mañaneras y que todo lo demás, lo que verdaderamente opina el pueblo, está quedando atrás. Claro, no está siendo prioritario, ¿no? Oye, Alfredo, las detenciones, ¿no? Hay un protocolo. ¿Se respeta? No se respeta. De hecho, ni de acuerdo al derecho nacional, ni de acuerdo a las reglas de Bangkok, porque hubieron muchas mujeres. El caso que cita de Daniela Toussaint, si no me equivoco, no respeta para nada los protocolos y vemos de nuevo una violencia muy parecida, pero muy parecida a lo que fue Atenco en cuestión de detención de mujeres. Y ya hay una recomendación por parte de la CNDH por lo que sufrieron ese día. Y hay una recomendación, si no mal me equivoco, la 27-2004, ahorita te la cito bien, en el cual se castigó, es la 272-2024, en la cual se castiga el uso de
de cualquier tipo de polvo químico. Entonces, la forma en la que la arrestan, porque la persona estaba haciendo o se sintió afectada por este tipo de químicos que le dijeron, ven aquí, te vamos a resguardar, y eso no es de una sola persona, son varias las que se han estado quejando. Entonces, desde la detención, de que uno debe ser detenido en flagrancia de la comisión de un delito o que haya una acusación, pero si uno revisa los videos, realmente no hay una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, si tú te pones a revisar, si usted se pone a revisar desde cómo se realizan las detenciones, hay una violación a derechos humanos terrible, 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 y me sorprende de un gobierno que estuvo muy cercano a la gente en sus inicios, que fueron personas que nos representaban en las marchas, que yo, a lo mejor muy pequeño, pero yo recuerdo haber ido a esas marchas en las cuales ese tipo de gente que está ahorita gobernando se quejaba de la represión, de los golpes, se quejó de Acteal, se quejó del 68, se quejó del 71, y todos le dimos la razón. Y que ahora vengan con esta violación a los derechos humanos en la detención, que no solamente es la detención, sino es la detención, el proceso, e incluso la judicialización de las carpetas, que hay pero muchas violaciones a los derechos procesales, es algo completamente grave. Incluso ya ha habido ya ha habido un posicionamiento por parte de la ONU de lo que fue el 15N. Que eso ya es gravísimo si lo vemos desde ese punto de Claro, vista. y ahí vemos cómo se da la vinculación a proceso ya de varios, ¿no? Pero casualmente los del bloque negro no aparecen en esas carpetas, ¿no? Casualmente no, y es algo que tendríamos que investigar, porque hay una regla muy de oro en la comunicación. Dicen que cuando hay hoyos en la comunicación o hay grietas en la comunicación, se llenan con lo que sea. Uh-huh. Y con esta infodemia que vivimos actualmente por las redes sociales, pues lamentablemente se ha llenado de chismes, de que si salieron de adentro, de que si venían de un camión, de que si venían en la marcha, de que si no venían. Entonces, en esa infodemia es la que ha estado utilizando precisamente la autoridad para poder realizar estas violaciones. El hecho tan ridículo de decir que un video que está grabado con un celular, que se puede recurrir a una pericial para saber si está modificado o grabado totalmente con inteligencia artificial, y que aún peor, que un juez te diga podría, sin aseverar con una fuente confiable como la es un peritaje, es gravísimo. Claro. Sí, porque además vemos cómo las pruebas digitales se deben de ofrecer, ¿no? En este caso, bueno, tú les ofreces un sobrecerrado para que no se te pierda la memoria, tiene que ir acompañado de un pliego, ¿no? Y admite repreguntas, etcétera. Y no vemos ese actuar, ¿no? No, justamente lo que les mencionaba hace ratito, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pidió a la Fiscalía, pidió al gobierno, cumplan con el debido proceso, ¿no? Estaban estas 7 carpetas que les mencionaba, hubo 19 detenciones, muchos de ellos, como dices, no eran del bloque negro, y es que en verdad cuestionarnos si hubo verdaderamente un bloque negro o nada más fue llegar para crear disturbios y quitarle la verdadera razón del hartazgo social que se está viviendo en la marcha, ¿no? Entonces están pidiendo que se cumpla el debido proceso, se va a dejar en libertad a las personas para que se pueda cumplir con su proceso. Esperemos que como sociedad, como la Fiscalía y todas las autoridades que están involucradas, pues verdaderamente cumplan con eso, porque si no, vamos a estar fallando otra vez, ¿no? Espero que la Fiscalía de la Ciudad de México, que también morenista nombrada hace apenas unos meses, rompa con este patrón de su partido y que verdaderamente cumpla con lo que está su labor, ¿no? Su cometido, proteger a la sociedad, al pueblo que tanto llaman, ¿no? Creo yo, y lo volvemos a mencionar, se está repitiendo la historia, nada más nos hace falta la bengala, mencionar que hace
faltan meses para que se cumpla el mundial y parece que nada más sobre la mesa está el mundial y vamos a reprimir para que esto suceda y vamos a dar carpetazo pronto. Pero creo yo que esta vez sí no les va a salir, porque no solamente es la Ciudad de México. Ya vimos que en los otros estados también se están llevando estas marchas y que cada vez es más ruido el que se está haciendo y que no les está gustando, ¿no? Ellos que tanto decían que estaban en cercanía con el pueblo, se están alejando de Palacio. Que tienen fuerza moral, contestan con fuerza bruta, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Verdaderamente a Morena se les está cayendo todo el teatro. Claro, y bueno, pareciera como una guerra de marchas ahora, ¿no? Yo marcho, tú marchas, él marcha, nosotros marchamos y es un marchadero que para qué les cuento, ¿no? Ahora se habla de que 5 o 6 de diciembre está convocando el oficialismo, el partido oficial, una marcha, ¿no? Y ahora sale una contrapropuesta donde dicen, ¿y qué pasa si cerramos y bloqueamos las carreteras estos días a efecto de que no puedan llegar? Y entonces como que se está volviendo, me recuerda lo que pasaba por allá en aquellas épocas con los obispos, ¿no? Cuando empiezan a crear los prostíbulos para poder generar recursos, parte de eso se va a la construcción del Vaticano, ¿no? Y entonces si un obispo abría un lugar, el otro lo abría más grande y así se la llevaba, ¿no? El tema era quién podía cooperar más. Pareciera que estamos regresando a todas esas épocas donde hay un revanchismo, ¿no? Pero realmente, y aquí la pregunta es, se están trivializando y tribalizando las marchas, ¿no? Porque por un lado se está haciendo ya muy barato el tema de voy y me manifiesto ante una situación legítima, y la otra, el voy y jalo gente para que salgan y me defiendan, toda vez que ya mi argumentación quedó rebasada, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Alfredo? Vamos a partir del punto del dogmatismo o de la parte dogmática del partido que está en el poder, porque su argumentación es yo soy parte del pueblo. Uh-huh. Pero cuando ellos dicen yo lo que digo es pueblo y lo que está en contra de mí no es pueblo, ahí es cuando empieza este estira y afloja, porque muchos de esos grupos los apoyaron. Muchos de ellos, y tan así es que podemos ver los porcentajes por los que ganó Andrés Manuel, los porcentajes por los que ganó Claudia, en el cual tenían una aprobación altísima por parte de la sociedad, y dentro de esa sociedad podemos poner a muchos de los que hoy están manifestándose. Claro. Bajo ese entendido, vamos a ver entonces que si ellos van a empezar a cuestionar, que eso para mí está muy mal, que el gobierno cuestione marchas, puesto que gobiernos más autoritarios nunca lo hicieron. Tenemos el caso de Peña Nieto con el tema de los 43, que casi estaban de hecho en la puerta de Palacio Nacional, y se rompió la puerta de Palacio Nacional y jamás hubo una contestación violenta. Eso es un ejemplo, y podemos, ahí están los hechos, había mucho más violencia en ese momento por parte de las autoridades. Y no se cuestionó, ahora que se supone que son abrazos y no balazos, pues bueno, ellos empiezan a cuestionar, ellos empiezan a descalificar la marcha, que porque fueron vendidos, que porque la financió X, Y o Z. Ok, es su opinión, pero en ese momento no son personas, son funcionarios públicos que están dedicados a representarnos. Por lo que esta competencia, que sí yo, la veo y por parte de ellos como una competencia en cuanto a ver quién jala más gente, pero del otro lado yo no lo definiría así, porque es, ok, yo me estoy manifestando y tú en vez de darme una solución, me estás cuestionando, me estás demostrando que tiene el poder, que una cosa yo la pondría como protesta y otra cosa como movilización, porque ellos lo que hacen es una movilización. Correcto. Entonces, ya sea, hay muchas acusaciones, ya sea porque los amenazan con no volverles a dar un contrato, porque los amenazan por el tema de quitarles las ayudas, o porque les dan algún tipo de apoyo para que vengan hasta la Ciudad de México, ellos empiezan a jalar gente y la gente lo sabe. Entonces, una forma de protestar que están
tomando las personas del campo, las personas del transporte que ya están hartas de los asaltos y de los homicidios, pues es esta, es decirle, ¿vas a hacer eso? Te cierro. ¿Me quieres pegar por ahí? Te cierro. O sea, es una protesta acerca de las acciones que está tomando el gobierno. Ya te pegué por el lado de la fiscalía, ya arresté a tu gente. Bueno, ya me pegaste por ahí, pero ahora te voy a pegar por el lado de que nosotros somos la representación popular y tú estás en contra de ese bien, tú estás en contra del movimiento, tú estás en contra de la representación popular. Y eso es muy peligroso, porque entonces ahora todo lo que sea gobierno es pueblo, y todo lo que sea pueblo ya no es pueblo. O sea, ya le quitaron esa definición a la gente de protestar. Y sobre todo lo vemos en un tema muy, muy sencillo. Cuando Molotov, esta banda, se pone a protestar en un concierto, ¿cuál fue la primera contestación? No fue el tweet realmente, fue poner al Canal 11 a hacer una parodia de una canción de Molotov. Eso es lo peligroso, que lejos de ser una competencia por a ver quién marcha más o quién tiene más gente, es un sistema en el cual un gobierno grande busca aplastar a la gente por cualquier método institucional. O cuando le dicen al dueño de una televisora, síguele y a ver si te van a contratar publicidad, ¿no? Exacto. O síguele y a ver cómo te va con tu equipo de fútbol. Exacto. Sí, entonces, se está volviendo una situación muy, muy compleja, ¿no? Al final del día es toda una historia. Pero, Diego, dentro de todo este tema, pues el Estado no está respondiendo por un lado, pero por otro vienen todas las acusaciones. Es que los movilizaron, pero bueno, yo estuve como observador en la marcha, fui y me ubiqué en 3 puntos diferentes durante el recorrido, y yo nunca vi camiones que llegaran y de la cual se bajara la gente. Fue un tema espontáneo, la gente salía del metro, llegaba en sus carros y se estacionaba y los dejaba y se metía a la marcha, la gente llegaba caminando. O sea, yo nunca vi transportes específicos, ¿no? Y por otro lado, se dice, no, pues es que un alcalde de la Ciudad de México está financiando, que la televisora tal está transmitiendo. Sí, es una transmisión en vivo que nunca la había hecho, pero finalmente algún día cabe la cordura y la hizo, ¿no? Entonces se dio una cobertura de esa marcha, etcétera, y sirve como testimonial en un momento dado de que fue una marcha pacífica. Es que gritaron groserías, bueno, pues si vas molesto, yo no creo que vayas rezando, ¿no? Entonces son esas situaciones. ¿Tú crees que hubo financiamiento en esa marcha para movilizar o fue una marcha espontánea que emana de verdad, ya no nada más el descontento, la angustia de cuántas personas han fallecido? Yo veía que hoy la tanatología cobra más importancia como nunca en este país, toda vez de que estamos teniendo duelos increíblemente fuertes, sumando el tema de la muerte, ¿no? En el sentido de que cuántas personas salen y ya no regresan, seas hombre, seas mujer, seas joven, seas adulto. Aquí ya no están preguntándote la edad, ¿no? El INE ya no es funcional, aquí te levantan y se acabó. Entonces, realmente hay algo que movió económicamente esta marcha, o fue, digo, esa movilización, o fue una marcha real y espontánea. ¿Tú cómo lo percibes? Pues mira, si yo creo que no hubo una injerencia política para llevar gente. Y si lo hubo, qué gran logística, porque sí, no se vieron los camiones, Morena, aprendan de eso, porque justamente en los informes de gobierno y cuando hacen todos sus eventos, ahí vemos cómo llega la gente, sí, todo el en eje los camiones, ¿no? Todo, entonces, aprendan, de la derecha. ¿Cómo se moviliza la gente? No, pero a ver, creo que es parte de este hartazgo, es parte de que estamos cansados todos de que caminemos de una manera tan insegura en las calles, ¿no? Si emites tu opinión, incluso si no haces nada, incluso si simplemente haces tu vida cotidiana como debe de ser,
que hay un gran porcentaje que te desaparezcan hoy día en las calles de México. Y eso es súper triste, porque no debería estar pasando, porque no debería de haber tanta violencia en las calles. Lo hablábamos cuando vino con Claudia, ¿no? Que nosotros, nuestro bastión es los defensores de la naturaleza. Nos hacen falta 102 voces, pero también a cuántos alcaldes no han desaparecido, a cuántos periodistas no han desaparecido, a cuántas mujeres, a cuántos jóvenes que alzan la voz y bye, ¿no? Entonces, hay que empezar a cuestionar no las cifras económicas si un partido aportó para que fueran a marchar. Hay que empezar a cuestionar las cifras de las personas que nos hacen falta, ¿no? Yo creo que son patadas de ahogado, ¿no? De decir, no, ya, ¿cómo les podemos dar a la derecha? Ya no pueden. No pueden porque están viendo la respuesta de la gente. Y nosotros como sociedad, creo que también hay que ser un poco críticos en decir, a ver, sí, hubo una marcha y nada más atender a la naturalidad de la marcha. Ya no meterle colores partidistas a la marcha, porque si no pierde la razón de ser, ¿no? Si hubo mano de la derecha, ya, o sea, punto y aparte, ¿no? Hay que ver con claridad qué pasó en la marcha, qué es una marcha, qué están pidiendo en la marcha. Decías hace ratito, la presidenta de Morena convocó a la marcha para apoyar la lealtad a la presidenta de la República, ¿no? Ahí justamente yo creo que van a salir muchas críticas por parte de la derecha, de decir, no, que no convocabas a una marcha, y esperemos también se reprima como se reprimió a los que se manifestaron en las marchas pasadas, que no creo, van a estar muy protegidos. Y no se va a aparecer el bloque negro. No se va a aparecer el bloque negro. Aquí sí va a haber camiones que vengan de todos lados. Aquí no se va a ver esa maravillosa logística. Entonces, yo creo que como sociedad hay que quitarle este prejuicio de que estuvo financiado por un partido. No hay partidos dentro, solamente sí, a lo mejor los partidos están haciendo promoción por parte de estas marchas, pero hay que reconocer que tanto la izquierda como la derecha están colgándose de un movimiento y no hay que hacer caso de eso para hacer legítimos. Además es una contradicción, porque por un lado se minimiza a la oposición, ya no existe, ya la desaparecimos, y de pronto le dan una capacidad de convocatoria que ya no tenía, ¿no? Entonces, ¿tiene o no convocatoria la derecha? Pues tienen miedo a la izquierda. ¿No? Okay. O sea, es que es como los búlgaros, si dejas uno vivo, se reproducen a montones, ¿no? Es lo que teme la izquierda, que están haciendo tan mal las cosas que verdaderamente va a haber una oposición en contra de este partido político porque están haciendo malas cosas, ¿no? Y también se vienen cosas que se va a cuestionar, ¿no? La reforma electoral indudablemente se le va a cuestionar, indudablemente va a haber oposición que se manifieste en contra de esta reforma, ¿no? Están haciendo las cosas mal. Tenemos que ser conscientes de eso. No les están saliendo las cosas. Y bueno, viene una reforma electoral y un año mundialista, ¿no? Vamos a ver ahí también esa parte, cómo se da. Alfredo, hay algo que quisiera agregar, de lo que casi no se ha hablado, y como dice Diego, qué buena logística tiene la derecha, porque yo creo que han de haber rentado trenes. Porque incluso cuando el último bloque que estaba en el Zócalo, no me refiero por bloque negro, sino por el bloque de gente que sale por el lado hacia Pino Suárez, le apagan el metro. Apagan la línea 2 y deja de pasar. Y no te dejaban entrar. Y los que quedaron adentro no los dejaban salir. Entonces, bueno, si fue financiado, si se tenía esa logística, ¿para qué apagaron el metro? Y ha habido teorías de la gente de que a lo mejor lo apagaron para que ya no llegara más gente o para dificultarles la salida. Sí, porque nunca se había visto tanta interrupción del sistema de transporte colectivo, ¿no? Porque era Hidalgo, ¿cómo se llama? Allende, Bellas Artes, Allende, Zócalo, Pino Suárez, todo bloqueado, ¿no? Sí, y aproximadamente a las 3, 4 de la tarde toda la línea fue apagada, la línea 2. Y la línea 8 venía demasiado lenta. Entonces, si hubo financiamiento, pues entonces tendrán que empezar por investigar en casa, ¿no? Porque sí, claro. ¿Quién fue entonces el que les prestó el servicio del metro? Digo, suena un poco ridículo, ¿no? Pero
yo lo voy a poner así, hay partidos de oposición que están en una crisis tan profunda que no te van a conseguir esa cantidad de gente. No. Y justamente esto es la verdadera participación ciudadana, ¿no? Hay una escalera, una teoría en el derecho de una escalera, se me olvidó ahorita el nombre, se las debo para la próxima, pero son 8 peldaños en donde explican el nivel de participación ciudadana, ¿no? En donde el máximo escalón es delegar a la ciudadanía el que tomen las decisiones, ¿no? Creo que hoy en día incluso estas teorías del derecho están siendo a un lado porque ya la manifestación está siendo algo evidente de participación ciudadana, ¿no? No entraba dentro de las teorías del derecho, ¿no? Porque antes no se veía esto, o se veía pero con muy contadas ocasiones, lo veía, hay historia en México que habla de esto, me refiero al 68, las marchas de Ayotzinapa y todo lo demás, sí se ha visto, pero no se había visto este nivel de participación ciudadana, ¿no? Y yo digo que están también preocupados por lo que pusieron su revocación de mandato, porque ahora sí va a haber una real estadística de lo que va a estar sucediendo, y si hay un descontento de la sociedad, lo decía Alfredo, empezaron con un nivel de aprobación, pero hay que ser realistas, ya pasaron 7 años, y en 7 años, ¿qué ha pasado? Afortunadamente para el gobierno de Andrés Manuel se presentó una pandemia, y digo que afortunadamente con respecto a todas las víctimas, porque no dejó hacer las cosas que se están viendo ahorita, ¿no? Y que ahorita hay un ahogamiento social, porque todas las reformas que tenía Andrés Manuel para hacer, las está haciendo en este momento con Claudia, y se está viendo el caos, ¿no? Claro. Entonces, pongo en la mesa la pregunta. Ibas a hablar. No, sí, venga. Digo, y sobre todo, nuestra sociedad no hay que esconderlo. Sí fue basado bajo una construcción social que hizo el partido hegemónico anterior, en el cual dividía la sociedad en 3 pilares muy fuertes, que era agrónomo, social y laboral. CTM, CNOP y CNC. Uno veía cuando había protestas, incluso las protestas se dividían así. Era la protesta de los del campo, era la protesta de la gente, era la protesta de trabajadores. En los sindicatos nunca ibas a ver a alguien del campo. Y siempre hasta nuestra ideología era de que iba una marcha, pero porque ellos protestaban por algo del campo. Y nos veíamos muy ajenos entre todos. Eso a lo mejor es lo que le funcionó tantos años. Pero actualmente esta marcha incluso fue un fenómeno que está cambiando el paradigma. Porque estás viendo a gente del campo, estás viendo a gente de transporte, obrera, campesina, popular, juntos. Muchos decían, es una ensalada, como para querer demeritar, es una ensalada de peticiones. Y no, yo iba por esto. Y no, gente que a lo mejor no ha entendido la importancia. Es que yo iba por esto y no sabía, o las críticas también han dicho, es que no sabemos ni quién está pidiendo. Ese es el problema. Que ha habido tantos problemas en México que todos esos sectores se unieron en una sola marcha. Y está cambiando totalmente la narrativa social de México. Correcto, ya el argumento se les cae, ¿no? Porque bueno, ahorita es muy común que para responder dicen, traemos el 80% de aprobación, ¿no? Ya hay medicamentos en todos lados, ¿no? Donde ya, es más, hasta tirados los encuentros, por tanto que hay. Sin embargo, la realidad nos supera. ¿Qué sería más fácil? Lo pongo en la mesa. ¿Responder con acciones a esas demandas o enfrentar como lo han hecho? Pues mira, para empezar, yo jamás he respondido una encuesta de aprobación, no sé si ustedes. No, creo que ni incluso allá en cabina creo que jamás hemos respondido una de esas encuestas. No sé dónde las den, no sé dónde las regalen. Creo que nada más en las oficinas de Morena las reparten, creo yo. Creo que el deber ser del Estado debería de responder a las peticiones que están pidiendo la ciudadanía, ¿no? Necesitan medicamentos, hay que dar medicamentos. Pero también es dar la razón al partido de derecha de decir, están malas cosas y si te las doy, voy a reconocer mi error que no te las estaba dando, ¿no? Creo yo que hay que poner un punto medio en donde sí
estamos haciendo las cosas mal, ya vamos a empezar a trabajar. Porque le quedan 5 años a la presidenta todavía, 5 años. O sea, en unos meses estamos viendo la desaprobación que está cayendo por los suelos. Y esa aprobación las ponen ellos mismos, ¿no? Y es preocupante que entre ellos mismos se estén bajando los porcentajes, ¿no? Claro, sí, vemos cómo, a pesar del esfuerzo por ocultar, vemos cómo se está cayendo. Jurídicamente, ¿qué le queda al pueblo? ¿Qué puede hacer? Además de marchar, además de manifestar y a grandes voces decir, exigimos un derecho constitucional, nuestra seguridad. Lamentablemente en México, si hoy se está marchando, es porque el amparo, que era orgullo del derecho mexicano, aquí nació, está debilitado, le quitaron las garras y los dientes. El control de constitucionalidad, pues también le quitaron, porque ¿quién es la Suprema Corte? Igual el control de convencionalidad, ¿no? Exacto. Entonces, ni por principio de atracción, ni por control de constitucionalidad, ni por amparo, y bajo los jueces que vemos que tenemos, ni siquiera nos vamos a un recurso jurídico. Si hoy la gente está marchando, es porque ya no se siente protegida, ni siquiera por su sistema jurídico. Yo creo que si la chica Daniela Toussaint se va y apela a la decisión del juez, no sé si la gane. Yo el día de hoy, si alguna persona afectada mete un juicio de amparo, quién sabe si le hagan caso. Si una persona busca cualquier método ante un representante popular, dígase diputado, quién sabe si le hagan caso. Por eso salen a marchar, por eso se quejan, porque no las han hecho caso en las fiscalías, no les han hecho caso sus representantes populares, no les han hecho caso el gobernador, el presidente municipal, su síndico, no han encontrado respuesta, y eso empuja a la gente a las calles. Y que nos estamos arriesgando a una intervención internacional, ¿eh? O sea, no estamos a nada para que y esa es la parte peligrosa, ¿no? O sea, al final del día estamos quedando en un estado fallido, y en el estado fallido también estamos en una posibilidad de enfrentar una intervención, y sabemos que cuando los gringos entran, no entran porque son la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, porque no vienen al Spring Breaker. Aquí sí, aquí no va a pasar eso, ¿eh? Ajá. No, o sea, hemos estado viendo los movimientos en Latinoamérica, ¿no? En donde el pueblo ya tiene hartazgo de su gobierno. Y no quiero caer tampoco en este discurso de, ay, nos vamos a parecer a Venezuela o Cuba, porque jamás, ¿no? O sea, no vamos a llegar a ese punto. Pero sí vamos a llegar al hartazgo social que les generó su gobierno y esta intervención internacional que tanto quieren evitar, pero que están buscando, poniéndole los filetes a este gran león para que se cruce la frontera. Y al final, yo podría decir que sí no son iguales, ¿no? El partido anterior hegemónico le tomó 70 y más el hartazgo, ¿no? Llegar al hartazgo. Acción Nacional pues fue más efímera su presencia. Y este partido en 7 años logró a lo que en 70 al otro, ¿no? Entonces, no son iguales. A 7 años. No, y justamente critican que es un berrinche generacional, ¿no? Y le pegan tanto a la derecha, hablo del PRI-PAN, pero no se están dando cuenta que el verdadero enemigo es Movimiento Ciudadano, porque viene con jóvenes que están revolucionando las ideas, ¿no? Entonces, claro, ese berrinche de generación, yo creo que va a ser de generaciones más arriba. Bye. Alfredo, última participación con conclusión, perdón, pero el tiempo nos come. Con ustedes se me va el tiempo corriendo. Dímelo. Bueno, en cuestión de la intervención de Estados Unidos, creo que lejos de que vayan a intervenir, ya están interviniendo. De hecho, el día de ayer, por parte de empresarios de Estados Unidos, NFTC, están pidiendo que se le ponga fin a la inseguridad en carreteras, pues se están viendo afectados. Claro. Entonces, intervención ya hay. Lamentablemente estamos en un momento en el cual el gobierno está enfrentando una de sus crisis más severas y realmente no podemos hablar de dos gobiernos de Morena, ha sido uno continuo. Y lo único que podemos tener de conclusión es que si realmente les preocupa a la gente, deben de empezar a escuchar sus propuestas,
deben de empezar a atenderlos, deben de empezar a garantizarles seguridad, deben de empezarles a garantizar una estabilidad económica. Yo sé que no es fácil, yo sé que llegar a esos puestos es algo muy difícil y escuchar a todas las voces a veces puede ser contradictorias, pero lo que se valoraba lo mejor de otros gobiernos, que ojo, no estoy defendiéndolo, no estoy diciendo que sean buenos, pero es que cuando menos tenían esa voluntad de negociar, de llegar a un punto, de llegar a un acuerdo, y que si no lo están aprovechando, Morena no ha sido una de las voces que hayan escogido porque haya sido muy bueno, sino responde a lo que decía Diego, a un hartazgo popular en el cual les dijeron, te voy a dar la oportunidad. Pero cuando uno agarra una oportunidad así, debe de tener en cuenta, como político, que la línea y que el cordón ya está muy delgado. Y lamentablemente ellos están por reventarlo. Diego, en 30 segundos, una conclusión. Marchen, no se queden callados, salgan. Hay un cambio, va a haber un cambio. Hay que hacer voces de ese cambio. Y pues vamos a ver si investigan los que están promoviendo la marcha del 5 y 6 de diciembre, ¿no? A favor de a ver si exhiben los datos de las personas como exhibieron los otros, a ver si se aparece el bloque negro, ¿no? Pero bueno, pues así se dijo hoy. Yo sí quisiera invitarlos. Yo creo que la otra semana vamos a seguir hablando y valdría la pena. Nos vemos la próxima semana. Van a estar aquí, créanmelo, porque vale la pena escuchar estas voces jóvenes y el tema es eso. La gente joven tiene mucho que decir. Ya lo dijeron hoy. ¿Tú cómo lo dirías? Y lo más importante, ¿cómo lo harías? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Lalo Llamas y estoy aquí en L&L Digital, donde tenemos la casa de Promo Estéreo, Gruperísima, Orbe Network y Viendonet. Las 4 estaciones maravillosas, no te las pierdas. Síguenos aquí encontrarás las 4, las puedes escuchar en este enlace. Por favor, dale clic, con tu dedito te vas picando y lo vas escuchando por la plataforma que tú quieras. Acuérdate que hay estaciones como Promo Estéreo que tienen 10 opciones de plataformas para escucharse. Entonces, la que más te guste, la que más te convenga, ahí está especial para ti. Te veo aquí muy pronto. Bye.